Bienvenidos y bienvenidas a nuestro panel sobre reconciliación. En este panel pretendemos explorar las representaciones de diferentes procesos psicológicos y sociales de la reconciliación a través de la película The Railway Man. Para esto tendremos tres invitadas, psicólogas y expertas en el tema, que nos contarán acerca de esto. Tendremos a Alejandra Moreno, Catalina Vargas y Valentina Zamudio. Bueno, buenas noches a todos y todas. El día de hoy estamos con Catalina Vargas y Alejandra Moreno y quien les habla Valentina Zamudio. Y la idea de este panel es explorar e identificar cómo los procesos psicológicos y sociales de la reconciliación se presentan a través de una expresión cultural, que en este caso es la película de Railway Man, y pues vamos a también a explorar diferentes conceptos que hacen parte de la reconciliación, como lo son la justicia, el perdón y la coexistencia. Entonces, bueno, para empezar queremos darles un contexto de qué se trata la película. Esta película cuenta la historia de Lomax, quien es un ex soldado británico, amante de los trenes, y quien durante la Segunda Guerra Mundial es capturado por el ejército japonés y llevado a un campo de trabajo en Tailandia. La película se desarrolla ya tiempo después, cuando ya se ha acabado la guerra, y muestra cómo Lomax tiene dificultades para llevar su vida con normalidad, también para llevar su vida amorosa con normalidad, debido pues a los diferentes traumas y recuerdos que todavía viven en él sobre pues lo vivido durante la guerra. Pues fue sometido a diferentes torturas y grandes torturas pues a mano de los soldados japoneses. La vida de Lomax tiene un giro cuando uno de sus mejores amigos, quien también fue soldado en los campos de trabajo pues en la Segunda Guerra Mundial, le comenta a su esposa y luego esta le comenta a Lomax que uno de los soldados que servía como traductor en el campo de trabajo sigue vivo, sigue pues viviendo en Tailandia y hace tours en donde eran los campos de trabajo, y pues ahora está como convertido en un museo de memoria, y pues él es el que se encarga de hacer los tours. Entonces, pues Lomax, al saber que pues el ex soldado está vivo, eh, pues tiene diferentes sentimientos de rabia, de ira, y decide irlo a enfrentar a Tailandia. Y pues cuando este llega, decide no tomar venganza, no matarlo, porque él iba con deseos pues de matarlo y torturarlo. Sin embargo, pues decide no hacerlo, y por su parte Nagasi, quien era el traductor, pues demuestra a Lomax lo arrepentido que está, le pide perdón y reconoce pues lo malo que hizo en general y lo malo que pues le hizo a Lomax, y también le comenta que después de acabar la guerra y todo este tiempo ha estado en procesos de reconciliación. Una vez pasa esto, Lomax decide devolverse a su hogar con su esposa, y recibe una carta de Nagasi donde este pues le pide perdón nuevamente, reconoce todo lo malo que hizo, y pues principalmente pide perdón. Entonces ahí Lomax decide volver otra vez ya a Tailandia con su esposa, donde también le entrega una carta, como reconociéndole pues lo que él había escrito en su carta y pues aceptando el perdón. Luego ya finalizada la película nos muestran los dos personajes en la vida real y nos comentan que estas dos personas, luego de este suceso, construyen de hecho una amistad hasta ya los últimos días, pues donde cada uno ya fallece. Entonces, si quieres, dale, Cata, por favor. Entonces, para empezar, vamos a analizar cómo la justicia se ve en todo este proceso de reconciliación que pasa entre Nagasi y Lomax, y para eso, pues vamos a analizar estos fragmentos. I have something. I think it's the most dangerous thing I've ever held in my hand. You must decide if Eric should see it. It's him, the young Kenpatai officer. And he's alive. Nagase. I don't know what he will do if we tell him. But doesn't Eric deserve a chance for justice? Will you stand by him? Listo, y ahora veremos otro fragmento de la película.
for the War Graves Commission. They needed interpreters. We traveled the railway. We find dead bodies. We identified them. We brought them here to be buried properly. So you went up the line, you buried the men you helped to kill. Listo, entonces a partir de estos dos fragmentos de la película, como lo comenté anteriormente, vamos a analizar cómo es el papel de la justicia en este proceso de reconciliación que se da en la película. Entonces, pues en el primer fragmento podemos ver cómo pues el mejor amigo, uno de los mejores amigos de Lomax, quien también pues estuvo en los campos de trabajo, le comenta a la esposa que el traductor está vivo y cómo para él la justicia era que pues Lomax fuera y lo torturara o lo matara. Sin embargo, pues con base en lo que nos comenta Bloomfield, pues podemos ver que hay muchos tipos de justicia y que aunque la justicia es central para que se dé un proceso de reconciliación, pues podemos hablar pues de muchos tipos de justicia. Entonces, Bloomfield nos comenta que pues muchos académicos consiguen que pues la centralidad hay que haber una centralidad de justicia para la reconciliación y que pues la reconciliación hace necesaria la transformación de relaciones injustas en relaciones más justas. Pero pues si vemos en el primer fragmento, tal vez para el amigo de Lomax, esta relación más justa era pues la muerte del soldado, sin embargo no fue así. Podemos ver que hubo una justicia restaurativa más que retributiva y como lo comenta Bloomfield, este tipo de justicias no tienen que ir y no tienen que contradecir la justicia retributiva, sino también la pueden complementar. Y pues eso fue lo que pasó en este caso. Hubo una justicia restaurativa por parte de Nagasi, como lo podemos ver en el segundo fragmento donde él le comenta a Lomax que pues ya estaba en procesos de reconciliación donde identificaron cuerpos, donde se enterraron dignamente. Entonces, pues podemos ver que hay una justicia restaurativa. Y pues con base también en lo que dice Bloomfield, es que muchas veces las víctimas creen que si hay una justicia restaurativa, pues puede llegar a la amnistía del victimario. Pero pues muchas veces no pasa y dependiendo de en qué contexto estemos y en el posconflicto en el que nos encontremos, depende de la amnistía, pero pues sí es evidente que acá hay una justicia restaurativa. Entonces, pues para continuar la discusión, sí le quería preguntar a Cata y Ale, ellas cómo identifican o cómo ven este elemento de la justicia pues en la película y en el proceso de reconciliación. Si creen que hay justicia, ¿qué tipo de justicia hay y por qué? Bueno, pues para empezar, yo creo que como tal justicia, como los procesos que todos conocemos, digamos, no hubo. Nagasi en el momento de que se acaba la guerra no toma responsabilidad por ninguna de sus torturas o acciones, finalmente él solo dice que es un traductor. Entonces por ese lado no hay justicia como tal de sus crímenes en cuanto a la ley, pero digamos que sí hubo justicia restaurativa en el sentido que él tomó pues la responsabilidad de ir a reconocer los cuerpos, de crear un museo de memoria. Entonces, por ese lado, él intenta hacer su propia justicia eh, como de sus crímenes. Sí, yo estoy de acuerdo también en que no hubo una justicia como un proceso judicial normal en cuanto a que a él no lo juzgaron por crímenes de guerra, cuando realmente sí había participado en la tortura pues de Lomax y probablemente de muchos otros. Entonces como que apenas se acabó la guerra, como dijo Cata, pues no hubo ningún tipo de justicia, pero sí creo que hubo una justicia como personal de como él consigo mismo y con lo que él pensaba que tenía que hacer como para
reivindicarse con lo que había hecho en el pasado. Entonces, como pues lo que se muestra en el video de reconocer los cuerpos y todo eso. Sin embargo, esta justicia no, como que no tuvo ningún tipo de efecto en su víctima, que pues era Lomax, porque él ya estaba otra vez en Inglaterra y él sí quedó como sin esa sensación de que hubo justicia para lo que le hicieron a él por parte eh, pues de los japoneses. Sí, de acuerdo. Igual yo sí siento que acá, pues, cabe resaltar que se dio, sí, algo como muy personal de esa justicia restaurativa que pues había empezado como el traductor japonés como por cuenta propia, lo que mencionaba Kata. Sin embargo, yo sí siento que, pues aunque la película no lo comenta, sí de pronto para estos procesos de reconciliación es necesario que también haya en la parte de la verdad. En un momento de la película, Lomax le pregunta a él si cuando él da como los tours ahí en lo que era el campo de trabajo, cuenta cuál fue la verdad y cuenta lo que le hacían a los soldados británicos y él le responde que no. Entonces, aunque sí, pues creo que las tres estamos de acuerdo en que hubo como justicia restaurativa por parte de Nagasaki, sí falta como esa parte de la verdad y como lo que merecen como las víctimas de pues que la sociedad sepa lo que pasó en esos lugares y pues también en la imagen que tenemos en la diapositiva atrás aparece como gente que pertenecía como al ejército británico, o sea, están como los victimarios, pero pues no se hace ninguna mención El a estas ejército víctimas. japonés. Dime. El ejército El japonés. ejército japonés, perdón. Sí están atrás las personas del ejército japonés que pues eran los victimarios, pero pues no se hace énfasis como en las víctimas. Entonces sí siento que pues era necesario tal vez como en ese museo que pues Nagasaki pues mantuvo. Sí, digamos que para complementar lo último, estoy de acuerdo, como que siento que la justicia se hizo solo como de parte de Nagasaki y solo como muy personal a él, digamos que solo él sabía que estaba haciendo justicia, porque cuando Lomax y su amigo se enteran de que él está haciendo unos tours y que está vivo, ellos dicen pues que más o menos está ganando plata de todo lo que les pasó. O sea, ellos no lo toman como una justicia, sino más como con rabia, porque más o menos está lucrando como de las torturas y finalmente también él no está contando toda la verdad. Entonces sí Exacto. siento que solo fue como desde un lado. Sí, total. Bueno, ya ahora, pues para analizar el concepto de perdón del que habla Bloomfield, vamos a ver pues esta escena, que es una de las escenas finales. Entonces, si quieres, ponla. Dear Mr. Lomax, I was a member of the Imperial Japanese Army. We treated you and your countrymen very, very badly. It is a long time since the war ended. But for me, it is a time of suffering. The dagger of our meeting thrust deep into my heart. I never forgot you. I remember your face, your arms, your eyes. I have to go back. I want you to come with me.
stay here. If you'd been here, you'd have caused quite the stir. You'd have outlasted a lot of us. I am sorry. So sorry. I don't want to live that day anymore. Neither do I. Dear Mr. Nagase, the war has been over for many years. I have suffered much, but I know you have suffered too. And you have been most courageous and brave in working for reconciliation. Well, I cannot forget what happened in Kanchanaburi. I assure you of my total forgiveness. Sometime the hating has to stop. Listo, entonces, pues ya con base en el video que acabamos de ver, pues como lo menciona Bloomfield, en cuanto al perdón, por lo general las víctimas necesitan tiempo para perdonar y usualmente este se da en las últimas etapas del proceso de reconciliación. Entonces, en este caso podemos ver que pues primero tuvieron que pasar muchos años para que Lomax tuviera la disposición de ir y confrontar
o a encontrarse con su victimario. Y también, aún así, cuando ya fue y visitó el campo de trabajo, como que primero empezó preguntándole si se acordaba de él y le empezó a hacer un montón de preguntas y pues se notaba la rabia que tenía. Después hasta pensó en vengarse, después no lo hizo, después otra vez se volvió a Inglaterra. Entonces digamos que también fue un proceso largo y ya hasta el final es que dice, tengo que volver y va y finalmente lo perdona. También es importante resaltar que, pues como lo mencionan en el texto de Bloomfield, no debe haber presión por parte de terceros en cuanto como a la exigencia de perdón a la víctima. Y esto pues se evidencia en la película, ya que no hubo presión por parte del compañero soldado que fue quien encontró como la ubicación de Nagasi, ni por parte de su esposa para que perdonara al intérprete japonés que lo había torturado. Como que sí, de pronto hubo presión para que hiciera algo respecto a su situación, porque pues tenía muchos sentimientos y traumas sin resolver, pero pues en ningún momento se le impuso que o tenía que vengarse o tenía que perdonarlo y ya seguir con su vida, sino que solo le dieron la información y le dieron la libre elección de decidir qué hacer con esa información. Entonces, pues Lomax ahí pudo tener su propio proceso e ir a su propio ritmo para poder llegar a la reconciliación. Entonces, para seguir con la discusión que se menciona en la lectura de si debe haber perdón para que se dé un proceso de reconciliación, en el caso de la película, yo creería que sí fue necesario para Lomax perdonar primero a Nagasi para poder seguir con su proceso de, de reconciliación. Pues si bien al principio solo coexistieron, como que al principio nada más Lomax recurre a la no violencia, pero igual sigue como con ese resentimiento de las torturas que había recibido por parte de Nagasi. Después esta coexistencia cada vez es más positiva y se va fortaleciendo la relación que tiene con su victimario. Pero sí pienso que en el caso de Lomax fue necesario primero perdonarlo para poder repensar y redefinir su relación con él. Entonces, pues ustedes, ¿qué opinan? ¿Si creen que primero Lomax tenía que perdonarse también a él mismo para perdonar a Nagasi? Y si están de acuerdo, si pues lo que menciona el autor, si primero tiene que darse este proceso de perdón para que haya reconciliación. Bueno, yo considero que pues cuando se es víctima no se es responsable, entonces Lomax no tenía acá ninguna responsabilidad, entonces no tenía que perdonarse a él nada. Pero sí siento que para Lomax fue una decisión que él tomó de, luego de aceptar una coexistencia, aceptar el perdón por parte de Nagasi, porque pues él hubiera podido en su primer reencuentro con él simplemente devolverse a su hogar y ya, pero él decidió volver otra vez a reencontrarse con Nagasi y aceptar su perdón y como otra vez tener ese reencuentro. Entonces sí siento que fue como una decisión de él, de que necesitaba que existiera ese perdón y aceptar el perdón para seguir con un proceso de reconciliación. Sin embargo, pues también con base en lo que dice Bloomfield, pues muchas veces este perdón puede llegar a ser utópico y no considero, y estoy de acuerdo con este autor en que no tiene que haber un perdón para que haya reconciliación. De hecho, Nagasi, antes de este reencuentro y todo, ya participaba en procesos de reconciliación. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el autor en que no tiene que pues haber esta parte de perdón. Sin embargo, pues como lo mencionaba Ale, pues es algo muy personal de la víctima
y de que pues pase en esta etapa final de la reconciliación, de que pues acepten un perdón y que pues se den el momento en que ellos decidan que pues lo quieran dar. Entonces, no siento que es necesario, pero pues para este caso Lomax sí lo vio necesario de que necesitaba dar ese perdón para él poder seguir con su vida, que entender que Nagasaki de verdad estaba arrepentido y también estaba afectado por lo que había pasado. Eh, y pues algo importante es como pues que no, ellos saben que no significa este perdón y que el que hayan seguido con una relación que se olviden los hechos, porque pues lo comentan, no es el hecho de olvidarlo, porque ninguno de los dos lo va a olvidar, pero sí es pues entrar a este proceso pues de reconciliación. Sí, yo también estoy de acuerdo en el sentido de que pues aquí Lomax no debía ningún perdón. Sin embargo, sí fue como una decisión propia y un proceso interno que finalmente también lo llevó de cierta forma como a resignificar y pues como hacer las paces con todo lo que le había pasado, porque durante la película pues vemos que solo se acuerda de sus torturas, solo se acuerda pues de los hechos pues de él siendo una víctima y por eso no puede construir una relación con su esposa, no puede como vivir tranquilamente y cuando pues decide como él mismo eh, aceptar el perdón de Nagasi, también logra como hacer las paces con todo lo que le pasó, porque pues lleva ya a la esposa, le cuenta todo lo que sucedió, eh, vuelve al lugar, entonces, aunque no tenga, o sea, estoy de acuerdo con Bloomfield, aunque no tenga como que el perdón no sea necesario para la reconciliación, digamos que en este caso para Lomax sí fue, digamos que un perdón tanto con todo lo que le había pasado, tanto con Nagasi. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro concepto que nos explica Bloomfield, que es el concepto de la coexistencia, y vamos a ver este pequeño pedazo. Mr. Lomax. Bueno, entonces, como dice Bloomfield y por lo que mostramos este pedazo, la coexistencia es de cierta forma una alternativa para la reconciliación mucho más alcanzable mm, y se entiende como en respetar y entender que cada individuo está en un espacio y no optar por la violencia, como lo hizo Lomax. Él iba con un deseo de venganza, de violencia, y finalmente, pues, decide coexistir y no tomar venganza. Sin embargo, Bloomfield sí dice que dentro de la coexistencia van otros procesos, como la construcción de confianza, pues vemos que ya cuando Lomax decide coexistir y no tomar venganza, también empieza a entender un poco qué ha sido el proceso de reconciliación de Nagasi, entonces entiende su arrepentimiento, de cierta forma le cree y ahí se crea un vínculo de confianza porque lo ve muy arrepentido. Y finalmente también se llega a la etapa de la movilización de la empatía, en el sentido de que ambos entienden que estuvieron en la guerra, participaron en la guerra, pues finalmente Lomax fue víctima, pero ambos comparten los valores en el sentido de que ya no quieren ser parte del ciclo de violencia, quieren que la violencia se acabe y ambos quieren perdonar y reconciliarse. Entonces, digamos que ahí se ven esas tres etapas de la coexistencia. Sin embargo, Bloomfield dice que la coexistencia no puede ser un sinónimo de reconciliación porque no se puede solo reconciliarse con aceptar, con no optar por la violencia, sino que necesita de algo mucho más allá, de una resignificación de las relaciones. Entonces yo quería preguntarles qué creen que hizo que Lomax no matara
al militar japonés que no tomara venganza y si creen que con la coexistencia ya es suficiente para la reconciliación o si se necesita de algo más y la coexistencia solo es como una parte de esa reconciliación. Pues en cuanto a, porque creo que Lomax no, pues no, como que llevó a cabo la venganza que tenía planeada y pues ese sentimiento que pues se notaba que tenía mucho rencor. Yo creo que fue más como porque ya después de que le hubiera contado todo lo que Nagasi le hubiera contado todo lo que había hecho y de verlo ahí ya después de tantos años, como que decidió como que no le vio sentido a volver a reanudar esa violencia, que pues en teoría ya se había acabado hace muchos años con la guerra. Entonces yo creo que también empezó a entender que, pues como lo decía en el video anterior, eh, como a reconocer que Nagasi también era una persona que él también había sufrido de alguna manera y que este sufrimiento de la guerra los había afectado a los dos por muchos años. Entonces, sí, como que creo que no le vio la necesidad de seguir reproduciendo violencia. Eh, pues también él, desde el papel de víctima, como que sabe que esa violencia eh, pues no aporta nada. Entonces, de pronto, como que solo aceptó que ya no tenía sentido seguir con esas dinámicas pues que se daban en la guerra y en cambio, pues por lo menos en ese momento solo aceptar que era una persona y pues coexistir en la manera más mínima. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo considero que, y pues infiero que Lomax no lo mató porque tal vez consideraba que al matarlo igual iban a quedar esas heridas pues ahí como sin hablarlas, sin ser resueltas y pues que tal vez eso no iba a ayudar a sanar su dolor, como que la venganza, como pues lo veía el mejor amigo, que cuando pues él veía como que la justicia era pues matarlo, Lomax no lo entendió así y pues supongo que era por eso, porque tal vez él sabía que no era como la solución para poder sanar con lo que había pasado y pues también con Nagasi. Pues y yo también considero que esto, pues siento que vale la pena resaltar que pues el caso que se presenta en la película también puede ser un caso utópico y un caso muy distinto pues a lo que pues, se puede presentar normalmente porque acá pasó de la coexistencia ya a entablar una relación muy profunda entre los dos personajes. Y pues creo yo que lo que dice el autor no siempre es así, es un poco utópico pensar que pues la víctima va a llegar a querer o apreciar en algún momento a su victimario, pues como pasó en este caso. Pero yo sí creo que pues tiene que haber coexistencia para que pues haya reconciliación inevitablemente. Acá pues hubo una coexistencia positiva, pero pues sí siento que en un tema de reconciliación en el posconflicto, pues tiene que llegar a un punto en que el victimario, pues la víctima reconozca al victimario también como una persona con valores, para que se pueda llegar a un punto de reconciliación. Si no pasa eso, considero yo que no se puede llegar a una reconciliación. Y pues acá obviamente se dio una coexistencia ya muy positiva, donde pues ya ellos empezaron a ser amigos y todo, entonces, pero sí siento que debe haber una coexistencia para que pues haya reconciliación. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, me parece que la coexistencia es un paso para la reconciliación, pero no sería un sinónimo de esto. Exacto. Bueno, y ya para terminar y como encerrar todos los conceptos que hemos explicado a lo largo de la presentación, pues como lo menciona Bloomfield, la reconciliación es este proceso en el que las partes afectadas por un conflicto
em, como que hace esa transición entre ese pasado conflictivo en el que había como dos o más partes enfrentadas, y entonces pasa a como a esa situación ya de redefinir las relaciones y las dinámicas de la sociedad. Entonces, pues como se puede ver, pues con lo que ya mencionamos y con los videos que mostramos, em, Lomax y Nagasi logran redefinir completamente la relación que ellos tenían. Pues digamos que esto es un caso más puntual, solo entre dos individuos, pero igual pasan pues de ser víctima y victimario a personas que entienden que el otro es una persona con sentimientos y con derechos y pues logran coexistir positivamente hasta llegar ya a un proceso de reconciliación en el que aceptan que lo que pasó en el pasado sí estuvo mal y obviamente no lo olvidan, pero sí deciden como a partir de ese momento ya cambiar esa percepción que tenían del otro en el pasado. Entonces, también en cuanto a la reconciliación, como un elemento clave que menciona en la lectura, es la reconstrucción, que en este caso sería más como de infraestructura, que pues eso logra estabilizar la no violencia e incentivar a que no se vuelva a repetir. Entonces, en este caso sería como el campo de los trabajos forzados, que se vuelve un museo, eh, y la reconstrucción de alguna manera que Nagasi hace a las víctimas, pues a las personas que ya murieron, pero les brinda como un entierro digno. Entonces esa sería la reconstrucción que pues de alguna manera da paso a una reconciliación eh, como de una manera más eficiente. También hay que resaltar que este es un proceso desde abajo hacia arriba. eh, entonces, en este caso es de manera, pues como ya lo dije, muy individual. Nagasi, que supo pues lo que ocurrió en este lugar, lo transformó en un museo para conmemorar los hechos ocurridos. Y por su parte, Lomax también eh, es un proceso de reconciliación de abajo hacia arriba, porque pues él mismo es el que viaja, visita y enfrenta a Nagasi. Entonces, pues también es como ver cómo logran resignificar ellos mismos esta relación y dinámica de víctima-victimario. Y pues esta nueva relación se basó en que ambos sabían que el otro había experimentado un sufrimiento de alguna manera parecido durante todos esos años en donde ya supuestamente se había acabado la guerra, pero ellos seguían como con ese proceso interno de manejar esos traumas y conflictos. Entonces, pues ahí deciden cómo ponerle fin a ese sufrimiento prolongado y reconstruir su relación. Entonces, pues ya para terminar, quisiera preguntarles, ¿ustedes por qué creen que sí se llegó a una reconciliación entre Lomax y Nagasi? Y si creen que antes del reencuentro entre los dos personajes ya existía algún proceso de reconciliación. Bueno, yo creo que por lo que acabas de mencionar y también con base pues, en lo que define Bloomfield como reconciliación, sí se da un proceso de reconciliación, pues porque Bloomfield igual comenta que la reconciliación es esencialmente la construcción de relaciones y pues como tú lo comentaste, Ale, es evidente que pues estos dos personajes redefinen las relaciones y redefinen cómo se ven el uno al otro. Entonces, sí,
creería que ahí se llega a la reconciliación. Y también yo lo veo como, pues lo ha mencionado Bloomfield, como que hay reconciliación como proceso y también como fin, y siento que acá se presentan ambas. Como ya lo hemos mencionado, Nagasi ya ya estaba en procesos de reconciliación con lo del museo, cuando enterró a las víctimas, cuando reconocieron los cuerpos. Entonces ya estaba como en ese proceso de reconciliación y pues se da también como proceso ya final con Lomax. Entonces creo que pues para mí se darían los dos casos. Eh, Sin embargo, yo creo que eh, también podemos hablar de reconciliación porque vemos cómo se ve ejemplificado pues el tema de justicia, el tema de verdad, el tema de perdón, el tema de coexistencia. Sin embargo, yo sí creo que eh, para seguir con este proceso de reconciliación entre los dos personajes, pues también tenemos que hablar de lo que mencionamos anteriormente, que es que pues si Nagasi había construido como este museo, pues como verificar que al final, pues después de que ellos ya se convierten en amigos y todo, sí sea como para conmemorar a las víctimas, que sí haya este proceso de verdad, pues para que se continúe con este proceso de reconciliación. Yo siento que este proceso de reconciliación igual sigue, eh, entonces, o sea, no tiene como un punto final, entonces, pues, aunque ellos ya, entre ellos ya hubiese reconciliación, pues para mí sí era necesario que pues se reestructurara como lo del museo, que fuera como no por interés ningún ni económico ni colectivo claramente, sino que pues donde fuera un lugar de memoria donde pues se tuviera en cuenta las víctimas y pues hubiera más este proceso de verdad. Pero pues igual en general, aunque pues la reconciliación, como lo dice Profil, pues es un tema muy ambiguo, para mí sí se da tanto como un proceso como fin. Sí, yo también estoy de acuerdo y en el sentido de que sí se da como fin entre ellos dos, pero sí, pues también esperaría que, pues digamos que el proceso de reconciliación que hacen Agassi en el museo, pues finalmente no está incluyendo tanto a las víctimas, entonces sí, digamos que entre ellos dos sí hubo un fin de reconciliación, pero sí también esperaría que el proceso hubiera seguido como dentro del museo, contando la verdad, incluyendo mucho más a las víctimas, pues ya digamos que teniendo a Lomax ahí como que fuera una construcción mutua y se tuviera en cuenta, pues no solo contar un pedazo de la historia, sino todo. Listo, súper. A las dos, muchísimas gracias por todo este análisis y esperamos vernos pronto. Gracias. Gracias.